Hola, buenas noches. Gracias a Beatriz Torres y a todo el equipo del CAMENA. No voy a hablar del Fondo H, tampoco del CAMENA. Vine aquí convocado por la historia y las huellas de estos hijos, herederos y constructores de una lucha incansable contra la violencia, el terrorismo y los crímenes de Estado. También por un compromiso personal autoasumido hace ya muchos años con mis compañeros latinoamericanos de generación, los padres y las madres de estos hijos, víctimas del aparato desaparecedor de las dictaduras y sus burócratas de la muerte que con su metodología clandestina actuaron como engranajes de una maquinaria asesina. Con distintos matices en mi país de origen, Uruguay, pero en Argentina también y en México, donde viví durante los años del plomo, el tema de fondo fue y sigue siendo la impunidad. Y duele, o me duele, que en estos días, cuando en el paisito de Artigas y de Mario Benedetti, que murió hace un año, cuando ahí se discute sobre la perversa ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, la impunidad haya sido, una vez más, unilateralizada, banalizada, caricaturizada. Comenzaré recordando que la secuencia secuestro, tortura, desaparición es un método contrarrevolucionario utilizado para reprimir las luchas sociales. Es un método ilegal aplicado por agentes estatales o por personas o grupos paramilitares que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. Como dice Pilar Calveiro, no puede entenderse la figura de la desaparición como tecnología del poder instituido sin su correlato institucional, el campo de concentración, exterminio. La razón por la que un Estado totalitario recurre a ese método se debe a su efecto de supresión de todo derecho. Al no existir cuerpo del delito, se garantiza la impunidad. El desconocimiento impide a los familiares y a la sociedad realizar acciones legales, infunde terror a las víctimas y a la sociedad y mantenía separados o divididos a los ciudadanos en su accionar frente al Estado. Según Agamben, la desaparición es lo que vuelve al opositor un homo sacer, es decir, una persona que puede ser asesinada con impunidad. La táctica militar de hacer desaparecer a los opositores es un método represivo que se basa fundamentalmente en la producción de desconocimiento. Por eso, saber qué pasó, recuperar la memoria y exigir la verdad con justicia se volvieron reclamos principales de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos. La dupla escuadrones de la muerte y desaparición forzosa de personas es un componente esencial del modelo de guerra antisubversiva o contrainsurgente. Remite invariablemente a la práctica introducida por el ejército de ocupación francés en Argelia, utilizada después por Estados Unidos en Vietnam durante la Operación Fénix y exportada luego a América Latina por el Pentágono y la CIA a través de la Escuela de las Américas. Junto con la tortura sistemática y las ejecuciones sumarias extrajudiciales, la desaparición forzada formó parte de los instrumentos clave de la guerra sucia impulsada por varios gobiernos latinoamericanos, entre ellos Argentina, Uruguay, el propio México, que practicaron lo que a nivel internacional organismos especializados tipificaron como terrorismo de Estado. Sin embargo, la técnica de la desaparición forzada fue inaugurada por el Tercer Reich en diciembre de 1941 en el marco de la solución final destinada a eliminar judíos, miembros de otras razas malditas como los gitanos, enfermos mentales y homosexuales en los territorios de la Europa ocupada por las tropas hitlerianas. Las directivas para la persecución de las infracciones cometidas contra el Reich
o las fuerzas de ocupación en los territorios ocupados estuvieron dirigidas a la represión y eliminación física de oponentes políticos al régimen nazi. Esas directivas son también conocidas por el nombre eufemístico de Decreto Noche y Niebla o Decreto NN, e incluyó el asesinato de prisioneros de guerra cuyos derechos estaban protegidos por la Convención de Ginebra. Los prisioneros tomados en aplicación de ese decreto eran deportados de manera oculta sin que se conservase testimonio o registro de los hechos y sus circunstancias a campos de concentración específicos en la Alsacia anexionada o en Alemania, donde eran identificados en sus ropas con las letras NN y conocidos como prisioneros NN. Según palabras textuales de Adolfo Hitler, el resto de los opositores debían ser detenidos durante la noche y la niebla y llevados clandestinamente a Alemania sin dar otra información sobre el hecho de su detención. El Führer había declarado que, cito, el efecto de la disuasión de estas medidas radica en que A. permite la desaparición de los acusados sin dejar rastro, y B. que ninguna información puede ser difundida acerca de su paradero o destino. Una intimidación efectiva y duradera solo se logra con penas de muerte o por medidas que mantengan a los familiares y a la población en la incertidumbre sobre la suerte del reo. Por la misma razón, la entrega del cuerpo para su entierro en su lugar de origen no es aconsejable, porque el lugar de entierro podrá ser utilizado para manifestaciones. A través de la diseminación de tal terror, toda disposición de resistencia entre el pueblo será eliminada. Fin de la cita de Hitler. Según los ideólogos del nazismo, el decreto tenía especial importancia porque implicaba una innovación básica del Estado, la organización de un sistema de desaparición forzada. Una característica fundamental de la directiva era que permitía la aplicación secreta de la pena sin dejar testimonios o pruebas sobre las circunstancias y términos de la misma. De ahí el uso eufemístico de las palabras noche, niebla, inspiradas directamente de un canto de la ópera El oro del Rin de Richard Wagner. Luego de la experiencia nazi, la técnica de la desaparición forzada fue utilizada por el ejército francés durante la batalla de Argel en 1957. Según reconoció el comandante Paul Auxerens, uno de los cultores de la llamada escuela francesa, no era posible emprender una acción judicial para todos los detenidos. Durante la batalla de Argel, en los meses de 1957, fueron detenidas 24.000 personas. El saldo en Argel fue de 3.000 desaparecidos. Roger Trinquier, uno de los teóricos de la guerra moderna antisubversiva experimentada en Argelia, desarrolló la idea de la contrainsurgencia, planteando que cuando el poder político está en peligro, los militares son los únicos que disponen de medios suficientes para establecer el orden. Aquí se recurre a la supuesta guerra contra las drogas. Según Trinquier, en una situación de emergencia, los límites legales establecidos detienen la acción de las fuerzas militares regulares y la protección de la ley favorece al irregular. La ley es un obstáculo para la guerra total. La solución es apartar al prisionero del marco legal que pueda protegerlo. En nuestra América, durante la dictadura militar, Argentina sería el máximo exponente de la desaparición forzada y masiva de enemigos internos. Se registraron 30.000 desapariciones. Según el general Camps, ellos, los militares, no desaparecieron personas, sino subversivos. Otro general, Díaz Belzone, asimiló las desapariciones forzadas a los daños colaterales y admitió al menos 7.000 casos. Cito su argumentación. ¿Qué querían que hiciéramos? ¿Usted cree que se puede fusilar a 7.000 personas? Si hubiésemos fusilado 3, el Papa nos habría caído encima como lo hizo con Franco. El mundo entero nos habría caído encima. ¿Qué podríamos hacer? ¿Meterlos en la cárcel y después de que llegara el gobierno constitucional serían liberados y recomenzarían?
En 1975, antes del golpe de Estado, el general Videla, futuro jefe de la zonada militar, había declarado: si hace falta en la Argentina, deberán morir todas las personas necesarias para que vuelva la paz. Y en otra histórica declaración, transcrita por el diario Clarín, el 14 de diciembre de 1979, dijo Videla: ¿qué es un desaparecido? En cuanto este como tal es una incógnita, el desaparecido. Si reapareciera, tendría un tratamiento X, y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tendría un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está ni vivo ni muerto, está desaparecido. Según consigna Marie-Monique Robin, autora de un libro clásico sobre este tema, más allá del aspecto político que consiste en liberarse de los cadáveres embarazosos, la técnica de la desaparición forzada prevé y puede, sobre todo, aterrorizar a la población y así dominarla. Lejos de ser un producto al azar, la desaparición de cadáveres de personas arrestadas y torturadas revelan la represión racionalizada puesta en práctica por los paracaidistas franceses en sus centros de detención e interrogatorio. Esta Marie-Monique Robin hizo un libro, Escuadrones de la Muerte, donde entrevista incluso a los paracaidistas franceses, algunos todavía viven, y también a los generales de la Junta Militar Argentina. Con su carga simbólica, las desapariciones no representan una falla del sistema, sino un elemento del dispositivo puesto en el marco de la guerra antisubversiva, cuyo fin es impedir la movilización de grupos que adversan a gobiernos autoritarios y dictatoriales y frenar la acción colectiva vía la instalación del miedo y el terror. Permítame volver un minuto a Uruguay de la mano del Comité de Desaparecidos, de familiares desaparecidos. Durante los años de la dictadura y aún después, el encubrimiento y la impunidad se hicieron política de Estado más allá de lo jurídico. Fue en el periodo en que el Estado se puso de rodillas ante el poder militar. Nunca se buscó la verdad. Incluso se promovió después a oficiales por responsabilidades en torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas. Tampoco se realizó ningún cambio en la doctrina institucional ni en la educación de las Fuerzas Armadas para adecuarlos a las necesidades de un Estado democrático. No hubo críticas democrático de derecho, ¿no? Porque vivimos en cascarones de democracia. No hubo críticas ni exigencias, es más, todo se desarrolló en un entorno más cercano a la complicidad que con la necesidad de verdad y justicia de víctimas, familiares y de toda la sociedad uruguaya. Por otra parte, importa recordar que la forma represiva de la desaparición forzada contempla la impunidad desde su ejecución, además de los aparatos represivos habituales de grupos de oficiales actuando clandestinamente y en colaboración con paramilitares, usando seudónimos, vehículos con matrículas falsas, vuelos de aeronaves no declarados y centros clandestinos de tortura y detención. Los criminales ocultaban sus fechorías no solo para que éstas fueran terroríficas, también para no asumir ni en ese momento, ni después, ni ahora su responsabilidad. Ahora, terminada la represión, se escudan en ese ignominioso silencio que llaman deber de lealtad entre camaradas. México no es ajeno a esa historia. Como decía Héctor, el pasado nos está alcanzando. Hace 36 años, Jesús Piedra fue capturado en Monterrey, donde fue torturado e interrogado por Nazar Haro, Luis de la Barrera y otros guardianes del orden. Luego fue trasladado al campo militar número 1. Allí fue visto con vida y después desapareció. Desde entonces, una madre coraje, nuestra entrañable Rosario Ibarra, lo busca sin desmayos, sin claudicaciones ni conciliaciones. ¿Qué de todo lo anterior está vigente en el México actual? Igual que ocurre en la guerra contra insurgentes,
el actual Estado mexicano ha fomentado la proliferación de comandos paramilitares, escuadrones de la muerte y grupos de limpieza social. La maquinaria del horror ha vuelto a funcionar con su dinámica de burocratización, rutinización y naturalización de la muerte. En estos días se cumplen 4 años de la detención, desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, cuya presentación con vida es reclamada por el Ejército Popular Revolucionario. En marzo pasado, un grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas e involuntarias elaboró un informe preliminar donde incluyó varias recomendaciones al gobierno de Calderón. Destaca en particular la que pide que a corto plazo las Fuerzas Armadas dejen de realizar labores de seguridad pública y los militares sean regresados a los cuarteles. Los especialistas de la ONU argumentaron que las Fuerzas Armadas se han convertido en el eje de la guerra contra los cárteles de la economía criminal, pero no han recibido entrenamiento para lidiar con civiles y patrullar las calles, sino para combatir a fuerzas extranjeras enemigas. Añadieron que al asumir las tareas de vigilancia interna que no les corresponden, los militares se han convertido en una amenaza para la ciudadanía. Y con base en información creíble, el grupo de la ONU destacó que en relación con detenciones de civiles, las fuerzas militares pueden haber incurrido en los delitos de desaparición forzada y el uso de técnicas de tortura. De forma dolosa, las autoridades pretenden asociar las más de 40.000 víctimas reconocidas oficialmente con acciones de la delincuencia organizada como una estratagema para no desarrollar indagaciones ministeriales, aun cuando el secuestro y la desaparición forzada son delitos federales que se deben perseguir de oficio. ¿Estará aplicando Calderón una versión actualizada de la guerra moderna antisubversiva? En todo caso, la cifra de muertos de la guerra de Calderón se asimila en solo 4 años y medio a la de la dictadura de Videla. De allí que con Javier Sicilia decimos que estamos hasta la madre, gritamos no más sangre y abogamos por una desmilitarización del país. Pienso también que no hay camino a la verdad histórica sin una investigación profunda sobre el paradero de todas las víctimas de ese delito de lesa humanidad que es la desaparición forzosa. Bienvenido pues el Fondo de Hijos, el Fondo H, Alcamena, porque llega algún día en que esos papeles hablen y se haga justicia. Los desaparecidos nos faltan a todos, seguimos en la lucha hasta encontrarlos. Gracias.